Arratsalde on guztioi eta ongi etorri Koldo Mitxelenak antolatzen duen mahai inguru honetara. Jarraitu baino lehen argi eta garbi aurkeztea gustatuko litzaidake. Me gustaría que conozcan lo primero a Argi eta Garbi. Los inmigrantes saturan los servicios sanitarios, nos quieren invadir, acaparan las ayudas sociales. Los refugiados son terroristas encubiertos, arruinarán al país, acabarán con nuestra cultura. Da miedo, ¿verdad? Pues olvídate, porque estos son rumores, bulos, habladurías o, para ser más exactos, mentiras que solo sirven para que crezca el gran monstruo de la posverdad. ¿Pero qué es la posverdad? Sencillo, creer en algo aun cuando los hechos lo contradigan. Algo así como pensar que España va a ganar Eurovisión, que el Yeti se esconde en la Sierra de Aralar o que las caras de Belmez fueron la avanzadilla de los emoticonos. Y es que en la era de la información nos hemos olvidado de contrastar las noticias que nos llegan. WhatsApp, Twitter, Facebook, Instagram, los periódicos, la tele, Internet o el boca a oreja de toda la vida pueden provocar un efecto bola de nieve. Cualquier noticia falsa corre inmediatamente como la pólvora y sigue alimentando a la bestia. Por suerte, han llegado Argi eta Garbi, dos héroes como tú que nos ayudarán a detener los bulos y las habladurías. Y es que ante la fuerza de los hechos, la mentira se deshincha. ¿Nos ayudas a combatir la posverdad? Bueno, pues esta primera conferencia va a ser la primera de una serie de conferencias, mesas redondas sobre valores. La siguiente, ya les adelantamos, será el próximo 13 de noviembre y versará sobre el empoderamiento y la mujer. Fake newsen fenomenoa ez da gaurkoa. Historian zehar, gerra garaietan edo erabaki zailak justifikatzeko erabilitako zerbait izan da. Informazio faltsutuak helburu zehatza du eta hura lortzeko botereak praktikatutako baliabide erraza izan da, izaten da eta gero ere ziur aski izango da. Podríamos remontarnos seguramente hasta los tiempos de los faraones para encontrar los primeros rastros de desinformación. De hecho, la victoria, entre comillas, de las tropas de Ramsés II frente a los hititas en el siglo XIII antes de nuestra era y celebrada en bajorrelieves y textos egipcios fue en realidad una semiderrota y el éxito fue sobre todo propagandístico de los escultores y los escribas. También los libelos mezclaban desde la Edad Media lo verdadero con lo falso. Y de hecho el historiador estadounidense Robert Zaretsky asegura que pueden considerarse una forma antigua de fake news. Y así suma y sigue. La diferencia entre entonces y la actualidad ha sido sin duda la aparición de las plataformas digitales y las redes sociales, donde las noticias, y con ellas también las noticias falsas, se han multiplicado y diseminado masivamente, en tiempo real y sin espacio para la reflexión y la corrección. Manipula que algo queda, reza el dicho, y hay quien se lo ha tomado tan al pie de la letra que ha convertido las redes sociales en una barra libre de fake news, desinformación y propaganda malintencionada. Y así, uno de los mejores inventos que democratiza la información, como es Internet, se ha convertido también de golpe y porrazo en un medio cuando menos poco fiable. Esta tarde de Internet, de manipulación, de fake news, vamos a hablar en los próximos minutos y para ello nos acompañan Daniel Innerarity, catedrático de Filosofía Política y Social y director del Instituto Globernance de San Sebastián. ¿Qué tal, Arratsaldeon? Laura Mintegui, escritora y profesora de la UPV. Arratsaldeon, zuri ere, Laura. Arratsaldeon, bai. Y Miren Gutiérrez, doctora en Comunicación y directora del programa de posgrado Análisis, Investigación y Comunicación de Datos. ¿Qué tal, Miren? Arratsaldeon. Bueno, siempre han existido los bulos y también la propaganda desde el poder. ¿Cuál es la diferencia a día de hoy? ¿Qué es lo que ha cambiado? Laura. Bueno, arratsaldeon, eskerrik asko Eba, eta eskerrik asko antolatu dutenei, eta etorri zareten guztiei. La verdad es que es extraño ver tantísima gente hoy en día por cualquier tema y menos un día como hoy, ¿no? Bueno, la diferencia entre el fake news y la propaganda. Pues hay una diferencia clave, creo yo. La propaganda intenta convencer y, sin embargo, el fake news lo que intenta es transformar la realidad. Es decir, mentir, decir aquello que no es.
siempre se habla de Joseph Goebbels, el responsable de propaganda del Tercer Reich de la Alemania nazi, y es un caso clarísimo de propaganda, no de fake news. Es decir, su objetivo era principalmente unir la sociedad alemana, que los alemanes se sintieran nazis o que se sintieran incómodos por no serlo. Es decir, eso sería lo que yo entiendo por propaganda. Sin embargo, un fake news lo que hace es deliberadamente transformar la realidad y hacer vender como verdadero aquello que no es verdadero, aquello que es falso, ¿no? Entonces yo creo que la diferencia en principio es clara, ¿eh? Aunque ellos son bastante más expertos que yo y no sé si coincidirán con esta definición. Daniel. Bueno, a mí me gustaría hacer referencia, ya que las preguntas por los cambios, a un cambio de contexto que ha tenido lugar en los últimos años, que es el siguiente. Hace, digamos, 10, 15 años, Internet estaba asociado ¿a qué? A espacio abierto, a libertad de expresión, a horizontalización de la política, capacidad de expresión y de exhibición de uno mismo. Y en el curso de muy poco tiempo, lo que ha pasado, y yo creo que es un poco el marco en el que sugiero que nos movamos, o parte del marco, ¿no? Hoy en día hemos dado el giro radical hacia el otro lado. En estos momentos, Internet, donde antes había héroes como los que estaban detrás de Wikileaks, ahora mismo hay villanos como los que están detrás de los hackers, y encima si son rusos, no digamos ya lo malvados que son, ¿no? Interferencia en los procesos electorales, ya tenemos a alguien para echarle la culpa de si perdemos las elecciones, por supuesto acoso a la propia intimidad. Resulta que antes hace muy poco estábamos celebrando que nos podíamos expresar de manera muy barata y muy fácil, y ahora lo que estamos lamentando es la pérdida de la intimidad, ¿no? Entonces, bueno, me parece que esto tiene mucho que ver con lo que pasa siempre que hay una nueva tecnología en la historia de la humanidad, y es que, como no sabemos muy bien para qué se usan y qué significado va a tener, el patio se divide entre los que la valoran demasiado y los que la infravaloran demasiado, ¿no? Los que la temen y los que la veneran, ¿no? Cuando Marx escribe en sus manuscritos la introducción del ferrocarril en la India acabará con el sistema de castas. Así, literal, ¿no? Esa frase, ¿no? Y bueno, y hay gente que profetizó el final de la guerra con la invención del avión. Ya con los aviones ya no hace falta hacer la guerra. Bueno, yo creo que estamos ante tecnologías que tienen una gran capacidad, y me parece que nos hace falta un poquitín más de sensatez también para valorarlas en su justa medida. Miren. Bueno, yo diría que una de las cosas que ha cambiado, siguiendo un poco en la línea de lo que ha mencionado Daniel, es que la difusión de mentiras, de propaganda, porque hay de todo tipo de mensajes, de falsedades, con diferentes propósitos, es radicalmente diferente, porque se da en tiempo real, se da con una velocidad bestial y con una intensidad apabullante. Además, yo diría que el uso de algoritmos de inteligencia artificial nos está metiendo en burbujas informativas como nunca antes, nos está aislando, porque por una serie de razones, entre otras que estos algoritmos se diseñan para que se nos muestre información que ya nos interesa, que nuestra historia, nuestros datos dejados en búsquedas determina que son afines a nuestras formas, a nuestras creencias, a nuestros intereses. Pues esto nos está metiendo en burbujas que no se comunican. Y que está empobreciendo nuestra capacidad y nuestra libertad
nuestra libertad de serendipia, de encontrarnos cosas que no esperábamos, nuestra libertad para saber lo que piensa el otro, etcétera, etcétera. Yo no creo que, sí, es verdad que Internet tuvo esos inicios, pero hay una autora que a mí me gusta mucho que se llama Jodi Dean, sí, el apellido es Dean, que habla de que Internet se tiene que entender como una especie de neodemocracias, ¿no? Donde el objetivo es la disputa, el debate, el caos, o sea, donde se puede encontrar un poco de todo. El problema es que ya no nos encontramos de todo, porque los algoritmos nos están dictando sobre la base, como decía, de nuestros gustos, nuestros intereses, etcétera, nos van dictando y nos van limitando la capacidad que tenemos de encontrarnos con información diversa, con la información del otro. Y, por tanto, nuestras creencias, hay procesos cognitivos, ¿no?, que son muy interesantes y que nos hace que nos atrincheremos en nuestras creencias, que nuestras creencias se refuercen y que no salgamos de ahí. Y eso me parece súper peligroso para la democracia en general. Sí, yo a veces me da la impresión de que nos pasa un poco a todas y a todos que confundimos términos, ¿no? Y a veces interpretamos como fake news o como noticias falsas cosas que no son precisamente eso, pero que pueden producir un efecto parecido. Es lo que algunos autores llaman los primos hermanos de las noticias falsas, ¿no? Por ejemplo, se considera a veces como noticia falsa cosas como reportar errores no intencionados. Es decir, a veces hay errores que no tienen una intencionalidad, pero que es un error, una información errónea, y se considera noticia falseada. Pero si no hay intención, yo lo diferencio de la fake news o de la noticia falsa. Porque si algo define, creo yo, a la noticia falsa, es la intencionalidad de falsear. Es la intencionalidad de mentir. Es, a sabiendas de que no es así, decir que es así. Por lo tanto, yo diferenciaría, por una parte, aquellas informaciones erróneas. Luego, por otra parte, también diferenciaría la sátira. Es decir, a veces se dan noticias satíricas, noticias humorísticas que están transformando la realidad, que sí tienen una intencionalidad, pero no es de mentir, sino de denunciar. Es decir, de poner en evidencia una realidad por medio del humor y mofarse de ella. Y la sátira yo tampoco la consideraría una noticia falsa, sino una manera de ridiculizar una situación diciendo algo que pone en evidencia esa realidad que se quiere ridiculizar. Otra cosa que también se puede confundir con la noticia falsa es, por ejemplo, las mentiras deliberadas de la clase política. Es decir, esa persona sabe, evidentemente, que está mintiendo y no creo que se pueda considerar una noticia falsa, sino que es simplemente una declaración mentirosa de los políticos. Los informes engañosos también a veces se confunden con las noticias falsas y no son exactamente eso, creo yo. Es decir, son informes que pueden inducir a creer algo, pero no es exactamente una mentira, sino que es una media verdad, o es engañoso, o es incorrecto, o es impreciso, con intención también de conseguir un efecto. Pero tampoco lo confundiría con este fenómeno del que estamos hablando ahora. Los rumores que a veces no nacen de una noticia periodística, pero que, como hemos visto en el vídeo, pues a veces circulan en la sociedad y van creando un estado de opinión. Y tampoco lo considero una fake news o una noticia mentirosa, porque no nace como una información, sino nace como una creencia compartida. Y por último, las teorías de la conspiración. Hay muchas teorías de la conspiración o muchas teorías falsas que a veces también se pueden confundir con esto. Pero yo creo que tendríamos que delimitar. En principio, y ya no me extiendo mucho más, en principio las noticias falsas se producen por dos motivos fundamentales. Uno el económico y otro el ideológico.
Es decir, hay un motivo económico para ganar dinero y hay gente que está ganando muchísimo dinero, pero mucho, porque cada vez que se hace un clic en una noticia, cada vez que se retuitea, cada vez que se expande una noticia por el WhatsApp o por Facebook, hay personas que están ganando mucho dinero y hay un caso muy claro de unos jóvenes estudiantes estadounidenses que apoyaban a la vez o al revés, difundían a la vez contra Clinton y contra Trump en la campaña del 2016 y ganaron miles de dólares, cientos de miles de dólares ganaron con esta campaña que hicieron, y luego el objetivo ideológico. Y eso, si luego tenemos tiempo, lo podemos hablar, sobre todo en el caso de Brasil, y que está de actualidad y que es uno de los casos más llamativos de la utilización de las noticias falsas que se ha hecho en política con objetivos ideológicos. Las noticias falsas, las fake news, son un subproducto periodístico, son una injerencia contra el periodismo. ¿Y qué capacidad tienen los media versus las noticias falsas y las redes sociales? Yo he vivido este año unos meses en Estados Unidos, en Washington, y me dieron ganas de hacerme una camiseta que pusiera "Yo sobreviví el primer año de Donald Trump". Y hay un fenómeno muy interesante allí, es como ver cómo los periódicos, sobre todo Washington Post y New York Times, han puesto en marcha esa figura de los fact-checkers, ¿no? de un porcentaje de la redacción de un periódico que se dedica a chequear si lo que dicen los políticos es literalmente verdad. Bueno, el caso más llamativo es el de la toma de posesión de Trump comparada con la toma de posesión de Obama, ¿no? Donde, en fin, el espacio estaba medio vacío cuando tomó posesión Trump, entre otras cosas porque hacía mucho frío, y en el caso de Obama aquello estaba a rebosar, ¿no? Y Trump sostuvo contra toda evidencia que no era así, ¿no? Pero quizá porque yo soy filósofo y los filósofos siempre nos gusta molestar, yo siempre he pensado que este asunto tenemos demasiadas expectativas en relación con él. Es decir, que enseguida pensamos, bueno, todo el problema que tenemos en la democracia, en nuestros sistemas democráticos, es que hay gente que dice deliberadamente mentira, con lo cual, segundo presupuesto, si conseguimos comprobar que eso no es verdad, entonces ya tendremos un espacio transparente donde la verdad resplandecerá, etcétera, etcétera. Y, bueno, yo creo que las cosas no son así por diversos motivos. Primero, porque es un tanto por ciento muy pequeño de lo que dicen los políticos se refiere a hechos. Generalmente los políticos hablan de valores, de expectativas, de emociones, movilizan, pero los políticos no están continuamente afirmando cosas cuya objetividad se puede comprobar. Por tanto, para mí la política no es un combate por la objetividad de las cosas, sino que es un combate por la interpretación de las cosas. Si yo ahora digo, ¿hemos salido de la crisis económica, sí o no? Pues seguramente tendríamos una agitada discusión, ¿no? Porque salir de la crisis económica significa, para una persona de derechas y para una persona de izquierdas, significan dos cosas distintas. Es decir, que creo que, perdonadme que eche un jarro de agua fría sobre una expectativa que yo creo que es un poco exagerada, lo objetivo y lo comprobable empíricamente, objetivamente, es muy limitado dentro del discurso político. Y la democracia es un sistema político que fundamentalmente es un régimen de opinión, donde nos movemos en contextos de opiniones. Por supuesto, con esto yo no estoy justificando la mentira burda, grotesca, que es a lo que se refiere con lo que nos estamos refiriendo con esta expresión, ¿no? Miren. Bueno, yo distinguiría dos cosas. Es que las plataformas no son medios de información periodística. Entonces, las plataformas son espacios en los que confluyen cantidad de intereses comerciales, como ha dicho Laura, políticos, ideológicos, particulares. Entonces, no son medios de información. Son utilizados por medios de información periodística, a veces para canalizar información y a veces también para desinformar, etc. Otra cosa que querría distinguir es entre medios periodísticos. Hay medios periodísticos que siguen el método periodístico, que es el método de la verificación, y que se ciñen vamos a decir, a los principios del periodismo, como por ejemplo los determinaron Bill Kovac y Rosenstiel en un libro que se llama Los elementos del periodismo, en el que la primera línea es
la obligación del periodismo es decir la verdad. Y la segunda línea es el periodismo se debe a la ciudadanía. El jefe o la jefa son los ciudadanos y ciudadanas, no el editor, el dueño, etcétera, etcétera. Y así sigue, ¿no? O sea, son como ocho principios. Entonces, el periodista o la periodista es la que practica eso. Y el resto, vamos a llamarle, pues, imitadores o, yo qué sé, otra cosa. Entonces, hay que distinguir entre medios de comunicación y hay que distinguir también que en las plataformas caben muchísimas otras cosas que noticias falsas o verdaderas. Es muchísimo más, son más complejas. También me gustaría destacar que hay algunos medios de información periodística que están, como el Washington Post, que es pionero en esto, que están estableciendo unidades, servicios de verificación de datos. Y algunas organizaciones más convencionales han salido al paso diciendo nosotros no vamos a establecer estas unidades porque ya verificamos nuestras informaciones. Nosotros hacemos periodismo serio, según los principios del periodismo, y el método periodístico es la verificación. Así como el método científico es otra cosa, pues el método es la verificación. Pero yo creo que estas unidades son especialmente necesarias porque a lo que se dedican es a contrastar mentiras con datos, ¿no? O sea, explícitamente aluden a mentiras y las van desmontando. Por otra parte, Daniel tiene razón, o sea, no elevemos las expectativas demasiado porque este tipo de actividad que no solamente hacen los periódicos o los medios, las radios, las televisiones, sino que también las hacen las universidades, las hacen las comunidades, las hacen las organizaciones del tercer sector. Tienen una capacidad de influir o de impactar limitada, porque el problema de las fake news, hay desacuerdo en qué son las fake news, algunos recomiendan hablar de desinformación. El problema es que se diseminan a una velocidad, con una intensidad y con una velocidad tal que son muy difíciles de desmontar. Y además están estos procesos cognitivos por los cuales todos y todas aquí, en esta mesa, y todo el mundo, por los cuales nos impermeabilizamos ante los hechos cuando tenemos creencias muy profundas. O sea, se nos presentan los hechos y lo que hacemos en vez de cambiar de opinión, ¿no? Como diría Habermas, ¿no? En una conversación donde seres racionales hablan de forma civilizada, etcétera, el peso del argumento el argumento con más peso es el que convence y el que te cambia la cabeza. Eso no ocurre así. No ocurre así porque está demostrado que nos atrincheramos en nuestras creencias cuando se nos presentan los hechos que las contradicen, ¿no? Es difícil. Sí, realmente coincido en que realmente es difícil porque no sé si para bien o para mal, no solo los medios de comunicación ya son un medio de comunicación, es que cada una de nosotras y de nosotros somos un medio de comunicación ya. Y entonces sí es cierto que hay entidades que intentan velar por la veracidad de las noticias que se difunden. En concreto ahora en Brasil ha habido una asociación que se llama Eleição Sem Fake, es decir, elecciones sin fakes, y luego la Universidad de Minas de Gerais, creo que es, que han intentado, ¿no? Minas Gerais. Minas Gerais, eso es. Que han intentado hacer un control de estas mentiras, pero el tema está que cuando, o sea, si ya se ponen a enmendar esta mentira difundida, ya es tarde porque el mal está hecho. Hay que tener en cuenta que, como decimos, la viralidad de las noticias es impresionante. Yo he traído datos de Estados Unidos de las elecciones del 16 y también de Brasil, porque además es que mi hija vive en Brasil y me afecta especialmente, me está interesando mucho todo eso, sobre todo por la situación que van a empezar a vivir a partir de enero, ¿no? Cuando Bolsonaro tome el poder. Y los datos son absolutamente impresionantes. Por ejemplo, hablando de 115 historias falsas que eran pro-Trump, a favor de él,
se compartieron un total de 30 millones de veces. Y las 41 historias falsas que eran pro-Clinton se compartieron un total de 7,6 millones de veces. Pero es que si vamos a los millones de noticias falsas que hay, los cálculos que hacen es que se han podido difuminar hasta 760 millones de veces, es decir, más incluso que la propia población de Estados Unidos. ¿Qué ocurre? Ocurren dos cosas. Primero, que una vez de que podemos obtener información gratis, sin cobrarla, es muy difícil revertir ese fenómeno. Ya nadie quiere pagar por informarse, cuando es posible tener información sin pagar. Claro, la información cuesta dinero. Cuesta dinero porque si tienes que verificar, tienes que tener profesionales, periodistas, que hagan un trabajo realmente concienzudo, serio, que contrasten las fuentes, que comprueben qué es verdad y qué es mentira. Por ejemplo, la mentira que se dijo en las elecciones estadounidenses de que el Papa Francisco había apoyado la candidatura de Trump, una mentira como una casa, pero que se difundió millones y millones de veces. Es decir, si tú tienes que poner a periodistas profesionales para crear estas noticias, eso cuesta dinero. Y para los propios medios ya supone todo un reto poder mantener publicaciones en papel o en digital, da igual, con un coste y, sin embargo, el consumidor pague cero por cobrarlo o por recibir esa información. Ese es el primer fenómeno, el fenómeno económico. Es decir, y sin embargo, el difundir una noticia falsa, si eso está unido a una plataforma donde hay una publicidad, cada clic supone un ingreso para la persona que emite esa noticia falsa. Las noticias falsas venden mucho más que las verdaderas, son más impactantes, son más llamativas, incluso muchas veces la gente se queda solo con el titular, no termina de leer la noticia entera, solo lee lo que pone en el titular y con eso ya piensa que ya está informada o que está informado, y entonces cada clic supone un ingreso, supone dinero al bolsillo, porque están unidas a en esas plataformas hay una publicidad que está pagando contado por cada clic que se da a esa noticia. Si yo sé que me va a entrar más dinero con una noticia falsa que con una verdadera, y si no hay escrúpulos, pondré la noticia falsa. Y lo que comentaba antes de estos estudiantes, ponían noticias contradictorias, pero daba igual, porque todo era ingreso. Todo suponía un clic y todo suponía meter dinero a la cuenta corriente. Y luego el segundo tema que lo ha mencionado Miren y que me parece muy interesante también es el tema ideológico. Es decir, uno de los estudios que se ha hecho sobre el tema precisamente es que la gente quiere leer lo que piensa y retuitea lo que está de acorde con su propia ideología. Por lo tanto, se crean incluso círculos donde la gente se informa, se alimenta de aquellos lugares donde va a leer lo que quiere leer y luego retuitea o comparte en Facebook o en WhatsApp, que WhatsApp es un fenómeno todavía mucho más difícil que Facebook o que Twitter, porque Twitter y Facebook, al fin y al cabo, hay una medida de control, pero en WhatsApp no, y en Brasil en concreto, 120 millones de personas se informan e informan a su vez a través de WhatsApp, y eso no hay quien lo controle. Pues es un círculo cerrado donde se va reproduciendo una alimentación ideológica donde cada cual lee lo que busca la información, donde sabe que van a decir lo que ya esa persona piensa y luego lo retuitea a las personas que también van a pensar como ella. Y realmente es un tema que yo no veo posibilidad legal de controlar eso de ninguna manera. ¿Qué parte de culpa para la proliferación de las fake news tiene la situación actual de debilidad en la que se encuentran los medios? Daniel. Yo pienso que esto que decía Laura, de que no hay quien lo controle, es una gran verdad, ¿no? Que tiene además un aspecto positivo, ¿no? Pero bueno, que luego, si me da tiempo, diré. De entrada, porque vivimos en un mundo que sea, perdonarme el palabra, desintermediatizado. Es decir, hay un montón de estrategias de desintermediación. ¿Que consiste en qué? Consiste en que yo, para acceder a algo, ya no necesito pasar
¿Recordáis cuando íbamos al pueblo de Navarra, Laura, y había que llamar por la centralita, ¿no? Y había que pedir una conferencia. Me pones con el 25 de pones Caparroso. Bilbao y tal, exactamente, ¿no? Ahora no hay una centralita, es decir, no hay sitios que te exigen un peaje para llegar a determinadas cosas. Por ejemplo, y todas las instituciones que mediaban se han encontrado con que de repente no saben qué hacer, ¿no? Tú antes querías crearte tu opinión sobre lo que está pasando políticamente hablando y entonces comprabas un periódico. ¿Quién compra periódicos aquí? Bueno, aquí la media de edad somos gente bastante joven, o sea, no compramos casi nadie periódicos, ¿no? Esto no lo hace nadie, ¿no? O lo hace muy poca gente, lo hacemos los antiguos, ¿no? Con lo cual, la autoridad, ¿recordáis aquel viejo cacique director de un periódico que decretaba lo que era noticia y lo que no? Se acabó, eso ya no existe. Antes los profesores decíamos una cosa y todo el mundo tomaba apuntes y le parecía muy bien. Ahora te evalúan al final del curso, ¿no? ¿Dónde vamos a llegar? Es decir, somos también evaluados nosotros, se ha horizontalizado la sociedad. Tú antes, si te querías relacionar con Dios, tenías que pasar por un cura, por una iglesia. Ahora te puedes relacionar con Dios de la manera que a ti te da la gana. Si tú quieres organizarte, incluso tiene también sus cosas buenas y sus cosas malas, estoy simplificando un poco, ¿no? Pero el mundo del trabajo antes estaba estructurado por los sindicatos, que articulaban y defendían tu interés. Hoy en día, gente sindicada hay muy poca, para bien y para mal. Entonces, todas las instituciones en las que hay una mediación, cuyo valor es la mediación, bueno, y la mediación absoluta es la política. ¿Por qué nos cae tan mal la política? ¿Por qué la política es el chivo expiatorio? ¿Por qué la clase política es lo peor que se le puede llamar a uno? Incluso si uno entra en política siempre dice, no, pero bueno, esto es provisional, esto no, yo no soy un político realmente, y ganas las elecciones diciendo que no eres un político. ¿Por qué? Porque la política es la gran mediación. Y en estos momentos no vende nada el que haya una mediación, ¿no? Entonces, por resumir mucho, ¿hacia dónde vamos? Yo creo que vamos a hacer una síntesis entre los dos aspectos, es decir, no vamos a volver al mundo anterior, en el cual partidos políticos, sindicatos, medios de comunicación, iglesias, etcétera, se repartían la configuración del espacio público y lo organizaban, lo cual nos va a hacer entrar en un espacio de gran volatilidad, en lo que ha pasado en Brasil, pero lo que pasó en Estados Unidos, lo que pasó con el Brexit, lo que ha pasado en otros sitios, no se explicaría si no fuera porque hay una gran debilidad de las instituciones de la mediación, no solamente los medios de comunicación, también los partidos, los sindicatos, etcétera, ¿no? No vamos a volver a lo anterior, pero probablemente habrá que reconstruir una cierta mediación. O sea, yo no creo que los partidos, sindicatos, medios de comunicación hayan perdido todo significado frente a lo que han podido decir algunos. Lo que pasa es que van a tener que negociar su poder. Y probablemente los partidos ya no son lo que eran antes, los sindicatos tampoco, los medios de comunicación tampoco, las iglesias tampoco, los profesores tampoco, etcétera. Miren. Sí, yo estoy en esa línea de que nos movemos en un grado creciente de complejidad, incluso acudes a los estudios y tampoco hay consensos. Yo estaba también investigando sobre este tema y también hay estudios que dicen que en realidad las fake news en la campaña electoral que dio la victoria a Donald Trump en Estados Unidos no tuvieron tanta influencia porque un porcentaje pequeño, pues del 14% de los estadounidenses, es el que se informó principalmente a través de estas plataformas. Que va en la línea también de lo que decía, de que nos vamos construyendo estas burbujas y al final terminamos hablando con nosotros mismos, con nuestros amigos y nuestras amigas, para compartir ideas que ya están, que ya tenemos todos, ¿no? Entonces hay bastante complejidad también, o sea, bastante incertidumbre también en el estudio de estas cosas. El asunto de que la información es gratis también es un tema peliagudo, porque en realidad no es gratis. En realidad tú pagas con tu atención, con tu tiempo, pagas con tus datos. Para mí esto es la clave de todo este asunto, cómo las plataformas, su modelo de negocio es vender tus datos. Ese es su modelo de negocio. Lo que están haciendo es vender a otras empresas tus datos, tus perfiles, tus preferencias, tus querencias, tus creencias. Hay un libro muy interesante que se llama Everybody Lies, todo el mundo miente, que desnuda a la gente, sobre todo en Estados Unidos, solamente investigando
las trazas de datos que dejan en búsquedas en Google, ¿no? en motores de búsqueda. Y también pagamos con dinero, pagamos los proveedores de servicios, que no nos olvidemos que estamos pagando el teléfono, el internet y todo esto. Y también se benefician de este tráfico de contenidos, libre tráfico de contenidos. Y volviendo a las plataformas y a los datos, también es importante que nos estamos enfrentando a personas humanas y personas robots. O sea, la mayor parte o muchísima parte de todo esto son bots que están generando contenidos utilizando el lenguaje natural y que tienen la capacidad de, en tiempo real, generar contenidos de forma masiva y, como decía, diseminarlos a todo lo ancho y largo. Es todo tan complejo que yo estoy leyendo estudios sobre WhatsApp y de cómo WhatsApp se está convirtiendo en una herramienta de fact-checking, ¿no? Para ciertas unidades que lo que hacen precisamente es confiar en que WhatsApp no tiene el filtrado algorítmico que tienen otras plataformas. Y por eso es una ventaja a la hora de difundir, digo en ciertos casos, a la hora de difundir información veraz. Entonces, nos movemos en unos terrenos súper complejos, donde no hay certidumbres y donde las instituciones han perdido. Está el informe de Edelman de confianza, que para Europa y concretamente para España es terrible, ¿no? La gente ha perdido totalmente la confianza en todas las instituciones y quizás es donde tenemos que trabajar en una nueva gobernanza y en una nueva mediación, ¿no? Sí, precisamente el tema de WhatsApp es interesante, ¿no? Porque, volviendo a Brasil, 120, o sea, 6 de cada 10 brasileños utilizan el WhatsApp continuamente, ¿no? 6 de cada 10. Y hay más de 120 millones de usuarios. Hicieron un estudio allí para ver hasta qué punto ellos se consideraban hábiles, capaces de diferenciar una noticia verdadera de una falsa. Y 6 de cada 10 dijeron que sí, que podían diferenciarla, que no se dejaban engañar. Y les dieron una serie de noticias y luego comprobaron el porcentaje de los que habían acertado y solo habían acertado 3 de 20. Por lo tanto, habían dado por buenas noticias que eran falsas, evidentemente, ¿no? Ahora, también es cierto que yo creo que ya los usuarios han llegado al punto de darse cuenta de la gran manipulación que puede haber y de la gran indefensión que tienen, precisamente porque no hay esta intermediación, ¿no?, que comentaba Daniel. Y cada vez más se ve que las personas buscan elementos fiables, referentes creíbles, para poder asegurarse de que eso que han leído es verdad o no. Y esto, de alguna manera, esta necesidad ya de saber qué creerme y qué no, esto de alguna manera, precisamente de rebote, puede favorecer a aquel intermediario, sea político, sindicato, periódico o lo que sea, que sepa subirse a esa ola y sepa surfear en esa necesidad social que ya cada vez se ve más, ¿no? Es decir, si en un momento determinado, me da igual que sea el Washington Post o que sea el sindicato X, consigue esa pátina de veracidad, de fiabilidad. Es decir, que cuando tú veas una noticia sepas a dónde acudir para decir esto es verdad o no, y porque sabes que ahí sí o sí te van a decir la verdad, sea la que sea, eso es una oportunidad de oro, bien para los políticos, bien para los partidos, para los sindicatos o para cualquier intermediario que esté dispuesto a invertir en este tema, ¿no? Invertir económicamente, por supuesto, porque va a tener que ofrecer información veraz, y también invertir en capital social, es decir, en erigirse de alguna manera en un referente, en una estaca, en algo inamovible, donde sabes sí o sí
porque ahí vas a recibir la información veraz, ¿no? Entonces yo creo que en el fondo es una oportunidad, porque sí hay esa demanda social de saber, ¿y yo qué me creo, no? Porque es que se han visto unas barbaridades tremendas. Yo el otro día estaba leyendo, ahora no lo voy a encontrar seguro, ¿no? Pero que en la campaña concreto brasileña pues habían dicho que habían interpuesto a Jesucristo, ¿no? Diciendo que Jesucristo hubiese dicho esto, hubiese dicho lo otro, ¿no? Y entonces, claro, ya llega un momento en que la gente dice, bueno, a ver, o sea, tampoco me voy a creer todo lo que me digas, ¿no? Pero ¿qué me creo? Y entonces yo creo que es en toda crisis siempre hay una oportunidad. Y si alguien sabe tomar esa oportunidad, pues puede tener una credibilidad muy importante, ¿no? Con esa desintermediación, con sus cosas buenas y con sus cosas malas, con esa proliferación de noticias en las plataformas digitales, a través de redes sociales, ¿el público es ahora más vulnerable? Tú has dicho una palabra clave, proliferación. Y déjame que enganche a partir de esa palabra una respuesta. Yo creo que cuando hablamos del combate contra las fake news, estamos exagerando tres cosas. Primero, el poder de la autoridad, del Estado, o de lo que sea, para poner coto a eso, que es bastante limitado, porque ¿cómo podemos determinar qué es verdad o mentira? ¿Qué instrumentos tenemos de coacción? ¿Cómo se penaliza, aparte del Código Penal, que ya está? En primer lugar, yo creo que sobreestimamos la capacidad de la autoridad pública para, con legitimidad y sin arbitrariedad, determinar una frontera, ¿no? En segundo lugar, hay una gran proliferación de conspiradores. En una sociedad abierta, como son las nuestras, conspira todo el mundo. Si hay alguien que no conspire, que me lo diga, pero aquí está todo el mundo conspirando. Y todo el mundo está extendiendo sus opiniones, y además me parece muy bien, y vivimos en una sociedad abierta, afortunadamente, porque es barato, es accesible. A veces tenemos una visión un poco negativa de lo que está pasando, ¿no? El hecho de que tanta gente tenga WhatsApp es fabuloso, de entrada es fabuloso, ¿no? Y que sea tan barato y que sea tan fácil, y bueno, hay mucha más. Yo desde luego prefiero vivir en este mundo que en el mundo en el cual aquí en cada territorio había un periódico y una radio que dictaminaba lo que era noticia y lo que no era noticia y tal, ¿no? Mucho mejor ahora, donde el director del periódico, cuando llega a las 8 de la mañana al periódico, ya sabe lo que es noticia porque ya lo ha decidido la gente de una manera caótica y desorganizada. Y lo que tiene que hacer es, efectivamente, eso que tú decías, Laura, poner un poco de criterio y tal. Pero las cosas ya se han salido de madre, ¿no? Y la tercera cosa que sobreestimamos es el poder de los expertos, ¿no? Que haya expertos que, por ejemplo, volver al ejemplo que he dicho antes, ¿hemos salido de la crisis económica o no? Bueno, pues traigamos aquí a un economista para que nos lo diga. ¿Y qué? ¿Que un economista no los hay de derechas y de izquierdas? ¿O qué? ¿Es que los economistas son los que saben, a lo mejor el que sabe que se ha salido de la crisis es el que estaba en el paro ya no lo está, o sigue estándolo, ¿no? Es decir, que yo creo que sobreestimamos el poder de los conspiradores, que son muchos afortunadamente, y cuanto más haya mejor, el poder del Estado, de la autoridad pública y el poder de los expertos. Y luego hay una cuestión de principio que a mí me hace ser bastante receloso de ciertos discursos oficiales contra las fake news. Me dieron ganas de escribir una vez un artículo defendiendo las fake news por aquello de molestar, pero me hubiera causado graves inconvenientes. En el sentido de una democracia, una sociedad democrática, evidentemente no puede tomar buenas decisiones si no hay una información veraz, correcta y tal. El Brexit fue el desastre que fue, en parte por la nefasta campaña que hubo. Bueno, podemos poner 1000 ejemplos, pero una democracia es un régimen en el que le tenemos más miedo, por principio, a los monopolios sobre la verdad que a la posibilidad de mentir. Y yo creo que este es un principio fundamental. Yo prefiero vivir en una sociedad en la que haya libertad de mentir que una sociedad en la que haya una autoridad que tenga demasiada capacidad, demasiado poder para establecer qué es verdad o mentira. Ahí estamos en un equilibrio muy complicado, pero yo creo que el valor fundamental es la libertad, y no tanto la verdad, si lo puedo decir de una manera provocativa, no porque la verdad me parezca mal, sino porque
vamos a las Juntas Generales de Guipúzcoa y ¿qué hay? ¿Qué nos encontramos ahí? Gente discutiendo de política. ¿Y qué? ¿Y cuál es el partido de la verdad y el partido de la mentira? ¿Qué porcentaje de lo que dicen los junteros y las junteras es verdad o es mentira? Pues seguramente un 5%. El resto son opiniones libres y yo prefiero que haya mucha gente en competición que un ministerio de la verdad o algo parecido decretando lo que es verdad o mentira, salvo casos evidentemente pues que todos podemos Ya resolver, lo han creado, el Ministerio de la Verdad. Sí. Sí, que lo sepas. Yo iba precisamente a decir también que el sistema antiguo, convencional de periodismo, en el que se llama gatekeeping en inglés, ¿no? Gatekeeping es el guardar la puerta, ¿no? El guardián de la puerta. Los medios eran los, además en masculino, porque sobre todo eran hombres, los guardianes de la verdad y del debate decidían qué era noticia y qué no era noticia. Tú eras una reportera no sé dónde, yo he sido periodista 20 años, escribías, verificabas tal, y luego tu editor decidía si lo tiraba a la papelera o no. Eso es gatekeeping, eso es hacer de guardián. ¿Ese es un mejor sistema? Pues yo creo que no, la verdad. Yo creo que no. Yo creo que igual quizás los periodistas y las periodistas deben repensar de alguna manera, recolocarse en este contexto sin tirar los valores y los principios de los que he hablado al principio, pero que a mí me gusta más que haya caos y ver opiniones que no me gustan en absoluto, que me parecen repugnantes incluso, que haya ciertas instituciones que tienen el monopolio de lo que es la verdad o no. Así que yo me siento más a gusto también ahí en el caos. Y en ese caos, también abundando en lo que ha dicho Laura, la credibilidad. ¿Cómo gana alguien la credibilidad? ¿Cómo gana un periodista o una periodista la credibilidad? Pues cuando sostenidamente aplica el método periodístico a su quehacer diario. O sea, verifica, cuando se confunde, porque hay errores que no son fake news, dice, lo siento, me he confundido, esto era un error y la realidad es esta otra. Eso es lo que, cómo funciona, cómo debería funcionar, ¿no? Y también los comentarios de Daniel me suscitan opiniones sobre cómo se debería regular todo esto, ¿no? Yo creo que dejarlo en manos de Facebook sería un terrible error. Eso es lo que voy a dejar aquí encima de la mesa. Sería un terrible error, ¿no? Porque estas empresas privadas, ¿cuáles son sus objetivos? Ganar dinero, hacer felices a sus accionistas, ¿no? Eso es su objetivo principal. Y no pasa por hacer felices a sus usuarios y usuarias. Si eso pasa, pues fenomenal. Pero el objetivo fundamental de estas empresas es hacer dinero y por ejemplo, que se difundan noticias falsas mejora sus analíticas. Que es lo que decía Laura, mejora sus analíticas y engorda su capacidad de poder vender más datos a otras empresas, etcétera, etcétera. Entonces, dejarlo en manos, cuando se habla de regulación es peligroso, porque se empieza a hablar de plataformas como si fueran medios de periodísticos, que no lo son, y se empieza a hablar de cómo se pueden regular ellas. De hecho, Facebook creo que hoy anunciaba que se anunciaba hoy, no sé si lo ha decidido hoy o no, que va a tener un sistema de evaluación de credibilidad de las personas que retuitean, que comparten contenidos, etcétera, ¿no? Del 0 al 1 va a haber una especie de evaluación, ¿no? de cuán fiable es ese usuario o usuaria. Yo no quiero dejar esa decisión en manos de Facebook, la verdad. ¿Y quién tiene que regular? ¿Quién tiene que hacer? Bueno, pues, ¿y qué se debe hacer? Eso ya es otro debate y es peligroso porque enseguida empezamos a pensar en autocensura, en controlar qué está bien, qué es aceptable, qué no, qué es aceptable. Es que muchas cosas de las que yo pienso pues no son aceptables para muchos de los que están y las que están aquí. Y lo mismo digo, nos metemos en terrenos muy, muy peligrosos de censura. Yo, en principio, creo que coincidimos los tres en que preferimos una sociedad horizontal
con sus ventajas y con sus inconvenientes, donde no haya un monopolio de la información y donde la información no sea un arma de poder, ¿no? Un arma de dominio, de control, porque de hecho la información es poder, siempre. Es poder en todos los terrenos, en el ámbito económico. Tener una información supone tener una ventaja. En el ámbito político, sin ninguna duda. La información es poder, por lo tanto, el repartir esas dosis de poder y una política de transparencia, una política de horizontalizar la información, de compartirla, siempre es positivo. Claro, luego nos encontramos con el problema de que esa información pueda ser mentira. Yo creo que si hemos llegado a este punto es en gran parte también por la propia evolución del periodismo en los últimos años. En periodismo, hace muchos años, se limitaba a informar, pero hace mucho tiempo que también opina, y entonces quizás es el momento de reivindicar que hay que diferenciar entre lo que es información y lo que es opinión. Es decir, los datos son información y luego sobre esos datos puedes hacer interpretaciones ideológicas que los mismos datos te pueden dar pie a decir una cosa y la contraria, depende de tu propia ideología, pero los datos son inamovibles, los datos son datos, es decir, un señor no puede ir a Navarra a decir que el euskera no es la lengua de los navarros, por ejemplo. A ver, tu opinión puede ser que no te gustaría, pero es que lo que estás diciendo es mentira. O sea, no puedes tergiversar la verdad, no puedes transformar, mentir de una manera tan evidente, ¿no? Entonces, esa corriente de mezclar información con opinión viene dándose ya desde hace muchos años desde el nuevo periodismo, desde principios de los 20. Se subjetivizaba las informaciones. No se informaba solo de datos, sino que se interpretaba simultáneamente. A la vez que se daba el dato, se estaba interpretando ese dato. Se estaba subjetivizando por parte del periodista o de la periodista. Y se estaba haciendo, bueno, hay una corriente que ya tiene muchos años, como digo, desde el principio del siglo XX, de un periodismo literario que a su vez también dio pie a una literatura periodística, una literatura que era más reportaje que ficción, ¿no? Y yo creo que en ese caldo de cultivo, en ese ambiente donde la noticia no es solo ya la información estricta, pura y dura, limpia, sino que ya viene interpretada por la opinión o del medio o del periodista o de la cadena de televisión o de la radio, esto ha facilitado también la falta de distinción entre lo que es un dato concreto, objetivo, real, de lo que es luego la interpretación. Por ejemplo, el ejemplo que ponía Daniel, que es un buen ejemplo, ¿no? ¿Estamos saliendo de la crisis? Pues depende de quién lo valore, efectivamente. Es una opinión subjetiva. Ahora, tú da el dato, y los datos son tantos euros per cápita, tanto porcentaje de paro, tanto diferencia en el, ¿cómo se llama?, el índice entre los más pobres y los más ricos, es decir, la desigualdad social. Toda una serie de datos, son datos objetivos verificables y luego, si quieres, puedes hacer una interpretación de eso, puedes dar tu opinión sobre eso. Pero yo creo que el periodismo, en principio, lo que se le tiene que pedir es que los datos objetivos sean reales y que luego se pueda dejar ya, en un segundo término, opinar sobre eso, ¿no? Pero hacer esa diferenciación es la primera regla de oro del periodismo. Cosa que al particular, al que retuitea una noticia o al que pone un WhatsApp a sus amigos o familia, no se le puede exigir eso. Está dando la opinión según o sea, está ya opinando según retuitea, es lo que hemos dicho antes, ¿no? Que al fin y al cabo buscamos en las noticias aquello que sostenga lo que pensamos, aquello que reafirme lo que ya pensábamos anteriormente. Yo me gustaría hacer una pequeña... Perdón por saltarme el orden, pero me gustaría hacer porque me parece... Hemos quedado que vivíamos en el caos, ¿no? Caos, aquí caos total.
Una pequeña distinción entre varias cosas. Uno, que datos no es información. O sea, no tener datos, y sobre todo en el mundo del Big Data, donde tenemos datos, metadatos, que son desestructurados, que en diferentes formatos, que no se pueden comparar, que no se pueden... la información es el producto de un proceso muy arduo que consiste en convertir todo ese magma en algo que se pueda utilizar, algo que sea accionable, utilizable. Y eso sea a través del análisis de datos, que es una cosa muy ardua y que tiene un montón de fases, que empieza por la estandarización de los datos, etcétera. Y primero la obtención de datos, que no siempre es fácil. Entonces, dato no es igual a información, como información no es igual a conocimiento, como conocimiento no es igual a sabiduría. Hay que escalar esa pirámide arduamente y no es un proceso necesario ni automático, ¿no? Y la otra cosa es que el dato, para mí y para muchos autores y autoras, no es nunca objetivo tampoco, porque se recoge en procesos en los que intervienen las personas, ¿no? Y entonces, ¿por qué elijo este dato y no este otro? Por ejemplo, con los datos del paro. Si yo no tengo en cuenta, no desagrego los datos por sexo, puedo estar diciendo mentiras salvajes, ¿no? Diciendo que yo puedo remitirme al dato objetivo de que ha subido, ha bajado, tal y cual, y a la vez estar mintiendo terriblemente porque no he desagregado el dato por sexo. Y resulta que, como se viene demostrando, el desempleo afecta más a las mujeres, etcétera, etcétera. Entonces, ¿hasta qué punto los datos son objetivos? Bueno, pues es que no lo son, se basan en hechos, se basan en cosas medibles, pero depende de cómo lo midamos, de qué unidad utilicemos, en qué proceso se obtienen esos datos, y ahí intervienen personas. Y me parece importante destacar esto porque si empezamos a pensar que los datos son objetivos, que son una especie de recurso natural, porque en realidad son un recurso cultural, no es un recurso como no sé, se compara mucho, los datos son como el nuevo petróleo, ¿no? Que a mí es una metáfora que me espanta. Los datos son recursos culturales y deben ser curados, deben ser obtenidos, deben ser analizados, deben ser interpretados, etcétera, etcétera, para poderlos convertir en información útil. Entonces, me parece peligroso porque entonces si empezamos a pensar que los datos son una especie de cosa objetiva, entonces los algoritmos también son una cosa objetiva que pues, parece que vienen como de Marte, etcétera, etcétera. Y no, o sea, es un señor, y normalmente también es un hombre, es un señor el que escribe código, escribe el algoritmo, y está demostrado además por muchos estudios que esa persona inserta sus propios sesgos, sus propias asimetrías, bueno, sus propios sesgos en los algoritmos. Y que tenemos algoritmos que, por ejemplo, identifican más a las mujeres con las cocinas. ¿Por qué? Porque resulta que los datos que en los que se basa ese algoritmo, en los que ha aprendido, porque se habla de que los algoritmos aprenden, los datos en los que se basa ese algoritmo son fotografías difundidas en redes sociales en los que aparecen más mujeres o tienden a aparecer más mujeres que hombres. Entonces, me parece un poco que hay que distinguir o hablar con mucha propiedad, porque el pensar que estas cosas son como objetivas, mecánicas, que ocurren de forma automática, sin intervención humana, sin subjetividad, me parece peligroso, porque entonces no nos vamos a dar cuenta de los sesgos que se pueden introducir de forma oscura, sin nuestro... por esto son tan peligrosos, ¿no? Porque si a una la discriminan físicamente, no sé, no sé, en cualquier situación, ¿no? En el mundo real puedes reaccionar, te das cuenta de lo que está pasando. Pero si te están discriminando porque el algoritmo tiene sesgos de discriminación de género, por ejemplo, tú no te estás dando cuenta. Hay un algoritmo, o sea, se han dado cuenta que hay algoritmos que ofrecen trabajos mejor pagados a hombres, o sea, tienden a ofrecer estos trabajos más a hombres que a mujeres. Yo no sé que eso está ocurriendo y por eso es peligroso, porque si pensamos que esto ocurre así como por ciencia infusa, magia, no sé, como un ente superior,
inteligencia artificial. No, son personas las que escriben los códigos, las que diseñan los algoritmos, las que determinan cómo estos algoritmos aprenden. Y eso lo tenemos también que integrar en nuestra forma de pensar sobre todos estos asuntos, creo yo. Cerramos ronda con Daniel, sí, porque seguramente habrá gente entre el público que quiera también preguntar. Luego una cosita. ¿Ay? Yo 3 cosas así un poco telegráficamente sobre lo que se ha dicho, porque como Oscar Wilde lo resisto todo menos la tentación. Entonces han salido por aquí temas que no puedo resistir el no enganchar, ¿no? Primero, yo me acordaba de esa frase de Nietzsche, tantas veces citada: no existen hechos, solo interpretaciones. Y tiendo a estar bastante de acuerdo con él, con un pequeño matiz que luego diré. O sea, no sé, si yo ahora digo, ¿cuántos hechos hay en esta habitación? Seguro que no nos ponemos de acuerdo. ¿Cuántos hechos hay en esta habitación? Es muy difícil, porque que sea un hecho depende de una teoría respecto de la cual ese hecho es relevante. Con lo cual, esto es un asunto complicado, ¿no? Voy a poner un ejemplo muy concreto. Joan Subirats, al que todos conoceréis, supongo, mañana está en Bilbao en una mesa redonda que me toca a mí moderar. Me contaba una vez que por ejemplo, en relación con el tema de la salida de la crisis, ahora nosotros diríamos, el discurso normal es, bueno, sí, es verdad que los grandes datos hablan bien, pero el empleo está muy precarizado y tal. Bien. Pues Joan Subirats una vez me cuenta, oye, asombrado, Joan Subirats, pues una persona un poco mayor que yo, pues de una izquierda, no sé cómo denominarla, bueno, un hombre de izquierda de toda la vida y tal, y de repente dice, oye, mi hija me ha mostrado la lista de sitios en los que ha trabajado, y y tiene 30 años y ya ha trabajado en 10 sitios, trabajos distintos. Yo me llevaba las manos a la cabeza y mi hija no entendía que yo me escandalizara y que a mí me pareciera mal, porque a ella le parecía lo normal. Es un caso, ya sé que hay precarización, que no la voy a justificar aquí, sin más, pero ¿qué significa precarización? Es distinto para una persona de 30 años que para un funcionario, como somos unos cuantos de los que estamos aquí, y que hemos estado en la misma empresa, Universidad S.A., desde tiempo inmemorial, ¿no? Bueno, por tanto, primera idea, yo creo que lo de las interpretaciones, y además, sí, yo creo que esto es mucho más respetuoso, dar por sentado que todo es interpretable y todo es discutible, y cuando alguien te agrede con la verdad, mal asunto, ¿no? Mal asunto. Yo fui una vez candidato en unas elecciones y me acuerdo que el candidato del otro partido que enfrentaba a mí, cuando yo le acorralaba, que lo hacía, yo lo acorralaba muchas veces, claro, cuando yo le acorralaba, tenía un ¿cómo se llama esto? Tenía un truco que era decir, eso es mentira. Y todos nos quedábamos callados esperando la explicación de por qué eso era mentira, y se quedaba. ¿Y pasaba a otro tema? O sea, es un instrumento, claramente, ¿no? Bueno, dicho lo cual, segunda idea. Creo que esto no quita para que tengamos que hacer un trabajo de discusión política, ya hablo política pública, en el sentido más genérico de la palabra, con un poco más de claridad conceptual. O sea, yo creo que, en fin, si me dejáis que ponga un ejemplo de la actualidad política de estos días, yo ahora venía de Iruña, venía en el coche escuchando a Casado que el golpe de Brumario, el de Pavía y el de Primo de Rivera, que se dieron sin armas y tal, ¿no? Y por tanto es perfectamente compatible la idea de procesar a unas personas por un golpe de Estado donde no había armas, ¿no? Bueno, vamos a ver. Claridad conceptual, o sea, un poco de rigor a la gente que está en el discurso público. Por lo mismo, yo ya hace tiempo, y voy mucho a Cataluña, ya hablo mucho de tema de Cataluña, tengo muchos amigos allí metidos, uno de ellos en la cárcel, y hablo mucho con ellos. Y yo hay dos conceptos, es mucho llamarlos conceptos, dos expresiones que no acepto. Y si empieza alguien a hablarme en esos términos, digo, oye, vamos a hablar de fútbol, ¿no? Que es golpe de Estado, sedición, rebelión, ese macro concepto utilizado como una nebulosa. Mira, no, si quieres hablamos de física cuántica, pero yo contigo de esto no quiero hablar, salvo que clarifiquemos. Y el otro concepto que tampoco acepto es el franquismo. O sea, el suponer que esto, franquismo, claro, es que el franquismo, es que Franco no ha muerto, es que los Valles de los Caídos, o sea, esas dos tinta de calamar no ayudan nada. Yo creo que
parte del debate político, del atasco del debate político, se debe a que estamos utilizando conceptos de plástico arrojadizos que no tienen ningún rigor. Hablemos con un poquitín más de... Esto es compatible con lo que decía de la interpretación. Y luego una pequeña cosa sobre los algoritmos. Mira, porque estoy muy de acuerdo contigo y preocupado con el tema, ¿no? Yo creo que los algoritmos, dicho así de una manera muy esquemática, los algoritmos son muy conservadores. Por su propia naturaleza, ¿no? Si a ti las empresas de datos te persiguen para satisfacer las necesidades que creen que tienes, ¿no? Y de repente, si un día has entrado en una página de web del tipo que sea, una página web, y el algoritmo correspondiente descubre que has entrado, entonces a partir de entonces se cree que es que te interesa eso, tal, ¿no? Y entonces, ¿cómo defiendes tú? No, que yo me lo encontré eso por casualidad. No, Bueno, los algoritmos son muy conservadores, es decir, y eso es lo bueno y lo malo. Lo bueno es que qué bien, aquí esta gente diciendo, ha descubierto que a mí me gustan este tipo de libros y entonces me proporcionan todos los libros en esa línea. Eso es fabuloso. Pero también sería bueno que hubiera algoritmos disruptivos, ¿no? Y que alguien me aconsejara un libro que contradice lo que yo pienso, ¿no? O, por ejemplo, si vamos a una sociedad, si por voluntad política hemos decidido que queremos una sociedad política más igualitaria, los algoritmos nos van a servir de muy poco, porque los algoritmos reproducen las mujeres en las cocinas. Pues claro, normal, ¿no? ¿De qué? Es como, si aquí si no hay una voluntad política expresa en la universidad, pues habrá más catedráticos que catedráticas, de cajón, porque lo que hay es lo que hay. Entonces tiene que haber una ruptura, y eso es la política, y eso es la decisión consciente de hacerlo, ¿no? La puntualización de Laura. Sí, es que estoy de acuerdo efectivamente con lo que ha dicho Miren, cómo no, es decir, los datos también son manipulables, cómo no. Es decir, no, totalmente de acuerdo con lo que has planteado. Puedes recabar información, pero tú ya estás decidiendo de antemano qué información vas a recabar, dónde, cómo, por qué y con qué objetivo, con lo cual cualquier sociólogo lo primero que te dice es cuando quieres hacer una encuesta, tú dime qué es lo que quieres conseguir y yo te monto las preguntas. O sea, no vas a hacer un cuestionario blanco, limpio, objetivo, porque tú de antemano sabes qué es lo que quieres conseguir y en base a eso es cuando tú haces una serie de preguntas o recabas los datos de una manera o de otra. Totalmente de acuerdo. Quizás no he sido precisa y precisamente estoy totalmente de acuerdo también con Daniel. La falta de precisión es uno de los problemas que tenemos. Es decir, y yo por ahí iba cuando estaba planteando que se hace un totum revolutum entre información y opinión. Y opiniones hay tantas como personas hay. Y sin embargo la información se llega a distorsionar y se lleva a torsionar y a manipular de tal manera que entonces ya deja de ser información y solo es un argumento, un báculo, una muleta que utiliza esa persona para reforzar la opinión que ella tenía, ¿no? Y está haciendo un uso, una utilización de algo que debería de ser un dato, pero que ya lo ha manipulado de tal manera que es un instrumento para su opinión. Estoy de acuerdo con lo que planteas. Efectivamente, era muy simplista plantearlo así. Y realmente lo que sí me preocupa es la falta de precisión, porque se da por información o se da por gato, o sea, se da una cosa por lo que no es, ¿no? Es decir, se está diciendo una afirmación diciendo que eso es así, que eso es real, cuando no hay absolutamente ninguna base, ¿no? Es como la mentira que planteabas. Mentira, bueno, ¿y en qué te basas? Pero ya te ha tumbado, ¿no? Ahora tú como le dices que no es mentira si él no es capaz de argumentar eso, ¿no? Bueno, abrimos, si les parece, el debate al público. Seguro que hay preguntas entre los asistentes, así que empezamos sí, ya, por aquí delante. Ahí también atrás. Sí, buenas tardes. Gracias por vuestras intervenciones. Yo quiero hacer una brevísima reflexión y luego haceros una pregunta, ¿no? La reflexión, en el fondo, yo creo que comparto lo que habéis comentado, lo que de una manera muy gráfica ha expresado Daniel, diciendo que prefieren vivir en un mundo donde circula libremente la mentira que en un mundo de monopolio de la verdad. Creo que
ninguna de las dos opciones me parecen buenas. En cualquier caso, creo que precisamente la democracia podría ser ese terreno intermedio en el que asumimos una responsabilidad también de rigor y de casi me atrevería a decir, de decencia en nuestra participación en el debate público y de exigencia, ¿no? Y también que a lo mejor creemos estar viviendo en el territorio del caos, pero cuando Zuckerberg es dueño de Instagram, de Facebook y de WhatsApp, creo que probablemente estamos más cerca de vivir en el territorio del monopolio. Y mi pregunta dirigida a los tres es muy sencilla. ¿Os creéis que sois vulnerables a las noticias falsas o a la manipulación algorítmica, etcétera? ¿O sentís que tenéis recursos para navegar por ahí? Y si creéis que tenéis recursos, ¿lo atribuiríais a vuestra formación intelectual y vuestro acceso a la cultura? Es decir, ¿qué relación veis entre la vulnerabilidad y la fragilización por ejemplo, de los sistemas educativos y la falta de referencias culturales de muchísimas personas, sobre todo jóvenes? Gracias. Yo creo que tienes toda la razón en el tema del monopolio. Eso es muy preocupante y sin ser yo un experto sobre el tema, yo creo que tendríamos que avanzar en dos líneas. Una en la línea de la pluralización. Yo creo que estamos en una lógica monopolística, oligopólica o como se quiera llamar. Y hay que hacer transparente hay que exigir la transparencia de los algoritmos y hay que avanzar en esa dirección. Es un asunto técnico que a mí se me escapa, ¿no? Respecto de la pregunta que nos hacías, vamos a ver. Yo claro que me siento vulnerable, sobre todo porque yo no estoy nada seguro de lo que pienso y además mi profesión concretamente de filósofo institucionaliza la duda, a veces hasta la angustia, de si todo esto que está aquí, que estoy viendo, no será falso, como pensaba Descartes, ¿no? Y no será un sueño. Y nosotros somos gente, es bueno que hay muy pocos filósofos porque sería un horror que todos pensaran así, pero nosotros somos gente muy rara que realmente estamos angustiados, lo pasamos muy mal, pensando y nos hacemos preguntas que la gente normal no se hace, ¿no? ¿Soy libre? ¿No soy libre? ¿Esto será una pesadilla? En fin, ese tipo de preguntas a nosotros nos hacen máximamente vulnerables, ¿no? Pero yo creo que hay algún remedio que se puede poner a esa vulnerabilidad, en concreto en el caso concreto de las fake news y todo esto. En primer lugar, yo creo que hay que pluralizar la atención. Miren, hablaba antes de las burbujas, de la autoconfirmación. Si uno está en un sitio muy cómodamente y todo el mundo le baila al agua y no encuentra más que confirmaciones de lo que ya sabía. Recuerdo que había un político aquí en Euskadi que ya no está, iba a decir afortunadamente, que siempre que le daban una noticia decía, eso confirma lo que ya sabíamos. Era un latiguillo que tenía, eso confirma lo que ya sabíamos, ¿no? Yo siempre he pensado que esa es la expresión que a mí no me gustaría nunca tener, ¿no? Me gustaría vivir en un mundo y montarme el mundo y mi acceso a la cultura y mi relación con los demás de manera que se me llevara a la contraria con facilidad, ¿no? Y la única o la solución más barata, la estrategia más barata para conseguirlo es pluralizar la atención, leer, tener acceso a fuentes de información diversas. Yo lo suelo decir de manera un poco de broma, hay que leer al enemigo. Si tú lees todo el día a los amigos te vas de copas, pero lo que tienes que tomarte en serio al contradictor. Y eso implica, en contrapartida, que yo creo que hay que desconfiar de uno mismo. Y es bueno establecer mecanismos para que esa desconfianza en uno mismo se vaya acreditando de tiempo en tiempo. Porque el poder de nuestros prejuicios es bestial. Tenemos unos prejuicios impresionantes. Más fuertes cuanto más inadvertidos, incluso cuando creemos no tenerlos. Yo siempre he dicho que el gran problema de la sociedad desigualitaria entre hombres y mujeres tiene un origen en la percepción, en un problema de percepción. Y es que los varones creemos que somos lo normal,
los varones heterosexuales, no sé qué, blanco, y luego alrededor hay unas cosas raras, está la mujer, que hay que tratarla bien, por cierto, y tal, no vamos a... hasta que no descubramos que somos la mitad de la humanidad y además que tenemos género, no sé, que tenemos condición sexuada, desde el momento en que pensemos que solo los demás son mujeres, solo unas tienen sexo, nosotros no lo tenemos, o solo los demás son nacionalistas. No, yo no soy nacionalista, porque yo no tengo ninguna identidad particular, porque yo no quiero modificar el estado de cosas. Bueno, hay varios ejemplos de cosas que se podrían poner que hablan muy fuerte de que tenemos unos prejuicios muy poderosos y tenemos muy poca capacidad de considerar nuestro punto de vista como un punto de vista particular. Y ya me he extendido demasiado, perdón. Laura. Sí, bueno, yo sí, realmente sí me siento vulnerable y sobre todo cuando quiero tener información de política internacional, soy consciente de que no puedo saber qué está pasando en muchos sitios porque dependo totalmente de la información que llega, ¿no? Entonces, yo creo que la única posibilidad es fomentar, y sobre todo en la juventud, el espíritu crítico. Es decir, el espíritu de poner en cuestión, de poner un punto de duda a todo aquello que llega y no creerlo sin más, ¿no? Por lo menos intentar contrastar. Y hago un poco también lo que ha comentado Daniel, es decir, busco diferentes fuentes de información contrapuestas, sabiendo que ambas o todas ellas tienen un punto de tendencia, de manipulación, de sesgo muy marcado, pero entre todas igual puedo tomar una idea de cuál es lo que está pasando, ¿no? Para intentar enterarme, porque soy consciente de que efectivamente los medios de comunicación están en muy pocas manos, están muy manipulados y afortunadamente gracias a este caos tienes acceso a unas fuentes de información que de otra manera nunca hubieses podido tener y puedes tener acceso a grupos alternativos, a gente marginal, a los outsiders, en países donde no hay una censura tan extrema como puede haber en China, como puede haber en algunos países donde los blogueros están en la cárcel, ¿no? Pero puedes acceder a blogs, puedes acceder a informaciones individualizadas, personalizadas, de manera que te pueden llegar diferentes inputs y tú te puedas hacer una idea, nunca muy veraz, pero te puedes hacer una idea de lo que ocurre en ese país del cual te quieres informar. Y el tema de los algoritmos, yo al principio pues pensaba que andaban un poco, no sé si estaban bebidos, un poco fumados o qué, porque no hacía más que recibir información de Viagra y dije, estos no aciertan nada conmigo. Hasta que me di cuenta que efectivamente toda noticia que me entraba y toda información y toda propaganda, es que me estaban leyendo el pensamiento. Si yo estaba pensando en hacer un seguro de tal, de repente me llegaban 4 compañías de seguro que me decían, oye, ¿no quieres hacerte un seguro? Y si pensaba hacer un viaje a no sé dónde, a nada que yo me metí en alguna página a buscar un viaje, de repente me llegaban 15 ofertas de viajes a ese sitio, ¿no? Entonces, efectivamente, precisan cada vez más, cada vez son mucho más, bueno, tienen técnicas más precisas, pero claro, efectivamente hay una ideología detrás de eso. Es decir, no son inocuos ni son objetivos. Es decir, ahí te está llegando lo que se supone que tú quieres tener, ¿no? Lo que precisas y te llega bien. Yo os dije que hace ya 10 años que no recibo propaganda de Viagra, que antes recibía, pues como todo el mundo hemos recibido muchas veces, y ahora ya saben a qué mandan a quién, ¿no? Y qué es lo que estás buscando. Bueno, yo también me siento vulnerable. Yo diría que esto es una cuestión de actitud, de tener una actitud de preguntona. Yo no llego a los niveles de angustia de Daniel, pero también me pregunto, me hago ese tipo de preguntas continuamente, me dedico a la investigación, entonces no doy por hecho nada nunca. O sea, hay que tener como una actitud hay que tener, bueno, recomendaría tener, ¿no? Una actitud de abrirse y no solamente a las cosas de las que desconocemos un montón
de las que no sabemos nada, sino a las cosas de las que sabemos. Precisamente esas son en las que nos tenemos que hacer preguntas, porque por estos mecanismos cognitivos de los que hablaba, ¿no? Que te refuerzas en tus propias creencias y opiniones, yo creo que hay que cuestionarse muchísimo más. Y también animaría a las personas que dicen, estas son cuestiones técnicas que a mí se me escapan, como has dicho, Daniel, que no dejemos esto en manos de 4 gatos en California, ¿no? O sea, que no dejemos estas cuestiones, que no se trata de cosas tan elevadas, que no estamos hablando de física cuántica, estamos hablando de algoritmos que en realidad son instrucciones que dicen cuando esto ocurre A y si esto ocurre B, o sea, son procesos lógicos a los que tenemos acceso, yo creo que la mayoría de las personas, que no lo dejemos en manos de Zuckerberg o de sus programadores, ¿no? Que nos involucremos en cómo se gobiernan y cómo se transparentan y qué intereses hay. Y no hemos hablado de que también de que tenemos que pensar en todos estos procesos no solamente como formas de vendernos cosas, ¿no? Viagra o lo que sea, sino como formas de control. Esta información, las empresas colaboran en vigilancia masiva a través del Big Data, como hemos sabido con las filtraciones de Snowden, ¿no? Que Verizon, una empresa de Estados Unidos, había en el 2013 filtrado información sobre sus usuarios y usuarias a la agencia de inteligencia estadounidense. No solamente que nos quieran vender Viagra, es cuestión de que Alexa, el asistente de Amazon, ahora puede captar si tosemos en casa, puede captar que estamos enfermos y vendernos medicina. O sea, estamos metiendo a los espías en nuestra propia alcoba, en nuestro dormitorio. ¿Qué les frena para que si mencionamos a ISIS o mencionamos a un acto terrorista o mencionamos pornografía infantil o cualquier cosa, nos vengan a tocar a la puerta para detenernos, ¿no? Estamos... la comodidad en la que vivimos, ¿no? En la que todo se nos hace fácil porque es todo un clic. Alexa nos dice cuándo tenemos que levantarnos, qué hora es y qué es lo que tenemos que hacer. Esa comodidad, ese conformismo en el que estamos cayendo, también nos lo tendríamos que cuestionar, ¿no? Ver qué implicaciones tiene, qué consecuencias tiene para las libertades y para la democracia al final. Oye, a mí me habéis dejado muy preocupado porque no me llega información de Viagra, en absoluto. Pero, no sé, ¿puedo decir una cosa? No, si hay alguna pregunta. Si es cortita, sí, porque hay alguna pregunta más. Entonces sí. dejo. Yo era por molestar un poco al filósofo. Yo soy antropólogo, pero tengo un amigo de instituto que es teólogo y filósofo también. Y me lanzó una apuesta de investigación local. Íbamos juntos al instituto a las mañanas y me dijo: Iñaki, lo que hay en España actualmente, unido a los medios de comunicación, es un renacer del concepto de lo político de Carl Schmitt. Yo había leído un poco de Carl Schmitt y me decía: van a crear sobre el proceso soberanista en Cataluña una excepcionalidad soberana, un clima de excepcionalidad soberana, una dialéctica de amigo-enemigo, con un objetivo muy concreto, que es cargarse lo que queda de procedimental en democracia en España. Y a los 6 meses de escuchar la COPE y la chapa de Carlos Herrera, le tuve que dar la razón. Así que, Daniel, mójate un poquito. Sobre Carl Schmitt, Carlos Herrera, Cataluña... Yo me mojo continuamente. Pero ¿sobre qué concretamente querrías que me mojara? Sobre Carl Schmitt y sobre Carlos Herrera. Pues tu amigo tiene razón. Yo creo que Carl Schmitt es un mal filósofo. O sea, a mí no me gusta, no me convence nada. Pero resulta muy seductor para una determinada manera de entender la política que yo no comparto en absoluto, según la cual el núcleo
central de la política es definido por la oposición entre amigo y enemigo. Y como yo no comparto esa concepción, porque yo creo que el núcleo de la política es la articulación entre el conflicto y la cooperación, las dos cosas, y las dos cosas tienen que intervenir, y creo que Carl Schmitt tiene una visión puramente conflictual o conflictiva de la política. Yo creo que está describiendo una determinada gestión de lo que está pasando en Cataluña que a mí me parece nefasta, pero creo que cabría hacerlo en otra clave, que podríamos haber recurrido, en vez de a Carl Schmitt, podríamos haber recurrido a otros filósofos muchísimo mejores que nos hubieran dado elementos conceptuales para hacer un diagnóstico mejor y sobre todo para proponer unas soluciones mejores. Con Kelsen, por ejemplo, muchísimo mejor Kelsen que el gran enemigo de Carl Schmitt, claro, muchísimo mejor. ¿Una pregunta más? Sí, buenas tardes. Lamento, no soy filósofo, ni antropólogo, ni teólogo, no soy nada, pero han empezado hablando de Egipto y me he acordado de una historia escrita hace 3.500 años, en la que un dios, lamento no recordar el nombre, debate con los humanos defienden que han inventado la escritura, que va a ser la memoria, el conocimiento y la sabiduría. Y el dios, no sé si más sabio o más viejo, le dice sí, pero sobre todo la mentira, la manipulación y el engaño vendrá con la escritura. Luego han hablado bastante sobre Brasil. Es interesante, una noticia que he escuchado esta mañana, el candidato de la, vamos a decir, izquierda, dio su último mitin de forma simbólica en una favela. El candidato militar dio su mitin en las redes sociales desde su casa, sin salir de su casa, desde el despacho o la cocina o el cuarto de estar. Y tuvo más seguidores porque tenía nada menos que 15 millones de seguidores antes de dar su mitin. Es interesante esa idea. Se ha hablado también de ironía y de sátira. Y esta mañana también se ha publicado una noticia que me parece preocupante. Apu, el dueño del badulaque de los Simpson, va a ser despedido porque la imagen que da del indio emigrante en Estados Unidos no es la mejor. Entonces, ese Apu, el dueño del badulaque, no imagino que han seguido ustedes los Simpson, va a ser despedido por eso. Yo no sé si los calvos dentro de poco despedirán a Homer o las feministas a Marx, que es una mujer bastante machista, o yo qué sé, o los psicólogos despedirán a Bart Simpson porque es un chico inadaptado y casi un delincuente social, o un predelincuente. También han hablado de la política y me he acordado de una cosa muy interesante. En el siglo XVIII los ilustrados, que era gente muy voluntariosa, definió la política como el arte de hacer felices a los pueblos. Luego, los políticos cayeron en el descrédito y el capitalismo fue un poco el arte o el protagonista de hacer felices a los pueblos. El capitalismo ha llegado mal y creo, escuchándoles a ustedes, que el algoritmo va a ser el que defina el arte de hacernos felices realmente a todos. Siempre y cuando el caos que generan no nos afecte a nosotros, afecte a los otros. Gracias. ¿Algún comentario? Es que no sabría por dónde empezar. Bueno, no sé. Es interesante lo que planteas de la reinterpretación de la realidad o de según va cambiando la ideología social, ¿no? Es decir, se está planteando también reescribir textos clásicos porque no son políticamente correctos, ¿no? Pero precisamente, mira, una de las cosas que a mí me llamó más la atención en el tema de la campaña de Trump en el 2016, un periodista explicaba que cómo era posible que millones de mujeres hubieran votado a Trump, ¿no? Porque con su mensaje misógino y antifeminista. Y este periodista llegaba a la conclusión de que precisamente una sociedad en la que se había intentado eliminar casi por decreto el periodismo políticamente no correcto, es decir, todo aquello que fuera incorrecto respecto a la emigración, respecto a la violencia de género, etcétera, se eliminaba sistemáticamente de los medios de comunicación. Sale un hombre diciendo lo que piensa absolutamente incorrecto y entonces este periodista preguntaba a muchas mujeres: ¿y por qué la habéis votado? Y ellas decían: pues es que habla igual que mi marido y sus amigos, y me lo creo.
Entonces, esto da mucho que pensar, ¿no? Porque no se puede tampoco infantilizar a una sociedad dándole la información que supuestamente es la que debe de darse, ¿no? Cuando tú eliminas esa información que supuestamente no es conveniente, no es políticamente correcta, estás infantilizando a la sociedad y deja de ser creíble esa información que se da. Y cuando sale un fenómeno como este hombre que dice realmente lo que piensa, aunque sea una barbaridad, es creíble. Y entonces es parte de la política real. Y entonces gana, va y gana las elecciones, ¿no? Cuando nadie pensaba que podía ganar esas elecciones. Y va y las gana. Y Bolsonaro va y las gana, ¿no? Y además las gana por 10 puntos con un 55%. Cuando es un hombre que ha dicho tantas barbaridades como tuve 4 hijos y a la quinta fallé, me salió una hija, o cuando a una diputada le dijo no te voy a violar porque eres demasiado fea, o cuando, es decir, barbaridades de ese calibre, ¿no? Y va y este hombre y gana unas elecciones. Entonces, y tú dices, bueno, y esas personas que, o sea, ¿por qué le dan su apoyo? Porque es un sistema además democrático. Es cierto que ha habido algunas chapuzas con el nuevo sistema de votación electrónico, ¿no? Había fallado en algunos distritos, en concreto en Sao Paulo y en otras ciudades, y habían pensado en un primer momento hacer una elección mixta, es decir, con papeleta y con sistema electrónico, y sin embargo al final decidieron hacerlo todo electrónico a sabiendas de que en barrios concretos no funcionaba el sistema y no se han contabilizado esos votos, y qué casualidad, son barrios que tradicionalmente votan izquierda, ¿no? Pero en cualquier caso la diferencia es abismal, ¿no? En la primera y en la segunda vuelta. Entonces, ¿por qué un hombre de este tipo con ese mensaje puede ganar unas elecciones? Pues resulta porque es creíble, porque se le cree. Como digo, porque la sociedad en cierta manera ha sido infantilizada, hurtándole informaciones o declaraciones o cosas que se han ido censurando porque no estaba bien decir eso, ¿no? Porque resultaba feo, ¿no? Bueno, estamos ya fuera de tiempo, así que si me permiten vamos a utilizar el último minuto para preguntarles a ustedes. ¿Cuánta gente se ha enterado de esta mesa redonda por redes sociales? Que levanten la mano. ¿Por el boca a boca? ¿Por otros medios? Bueno, pues en este caso bien informados estaban. En fin, aparece en Internet que España es el país de Europa donde más nos creemos las fake news, donde más credibilidad le damos. Quizá esto también sea una fake news. En fin, yo ahí lo dejo, ¿eh? Gracias a todos por haber venido. Gracias en nombre del Coldo Michelena. Y hasta otro día. Sí, ¿verdad? Además qué voz, ¿verdad? Sí, tienes una voz muy radiofónica, sí. Sí, sí. Después de 20 años, algo queda. Hombre.